Bueno, como ya vamos un poco justos de tiempo, de hecho, el último ponente de esta mesa lo hemos pasado a esta tarde, por cuestiones obvias, porque el tiempo es ya muy ajustado. Vamos, por tanto, a pasar a este tercer panel que lleva por título La perspectiva medioambiental y tenemos tres ponentes. En primer lugar, Arnau Bayón, que es profesor titular del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Su investigación se centra en la aplicación de modelos numéricos al riesgo de inundaciones urbanas, el análisis de estructuras hidráulicas y a la protección costera, liderando diversos proyectos de investigación, particularmente sobre objetos urbanos a la deriva en escenarios de inundación. En segundo lugar, intervendrá Mario Franca. Él es catedrático de Ingeniería Hidráulica y Gestión de Recursos Hídricos en el Karlsruhe Institute of Technology, en Alemania, y antes de unirse al KIT fue profesor titular del Delft Institute for Water Education, auspiciado por la UNESCO, en los Países Bajos, y ocupó también cargos en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. También actualmente es miembro activo de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, fundada ya en 1935. Y, en último lugar, nuestra compañera Claudia Jimeno, muy conocida ya por todos vosotros, compañera investigadora y profesora del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y de la que destaco sobre todo para este caso su línea de investigación en Derecho Urbanístico. Y sin más, les cedo la palabra para no robaros ni un minuto de tiempo. Arnau, cuando quieras. Molt bé, moltes gràcies, Júlia. Bueno, moltes gràcies a l'organització per donar-nos l'oportunitat, com deia Nacho, de creuar l'avinguda, no? i derribar murs fins a cert punt. Bueno, pasaré al castellano. Mario y yo normalmente nos conocemos hace tiempo, nos solemos comunicar en inglés, pero a partir de hoy hablamos castellano. Entonces, haré la presentación en castellano para facilitar la comunicación, ¿de acuerdo? El título, que es Arrastre de vehículos, mobiliario y otros materiales en inundaciones urbanas, riesgos asociados y cómo mitigarlos, es un tema en el que bueno, Mario y yo venimos trabajando a través de diferentes formas de colaboración desde hace tiempo, y a última hora he decidido darle un golpe de timón al contenido de la presentación, un poco para no solaparnos. Entonces voy a intentar ser un poco más generalista, por decirlo así. Espero que os guste. Bien, los efectos de las inundaciones tenemos claro que son dramáticos, que mejor foro, ¿no?, para poner de manifiesto esto. Desde el punto de vista humano estamos hablando de miles de millones de personas afectadas, con cientos de millones de desplazados actuales y potenciales. Tenemos el orden de magnitud de miles o decenas de miles de muertos en el año. Desde el punto de vista económico, las pérdidas son dramáticas. Un solo episodio sabemos que puede causar daños, orden de magnitud miles o incluso decenas de miles de euros. Verbigracia la Dana, ¿no?, que según el consorcio, solo los daños declarados al consorcio superaban los 3.000 millones de euros. Desde el punto de vista social también son dramáticas, porque suelen cebarse tanto con los países como con los colectivos de menor renta, y esto está más que demostrado, y desde el punto de vista ambiental favorecen fenómenos de transporte y dispersión de contaminantes que son muy desfavorables. Cualquiera que haya estado en la Albufera últimamente sabrá de lo que estoy hablando. Tenemos además una serie de agravantes no triviales. En primer lugar, la variación en los patrones climáticos, de la que ya se ha hablado, los fenómenos de urbanización masiva, tanto urbanización en zonas donde probablemente no deberíamos haber construido nunca, como el fenómeno que se conoce como sellado del suelo, es decir, aquello que previene que el agua infiltre y por tanto corra más y más deprisa, favoreciendo los procesos de inundación. Y otro tema que es en el que hemos trabajado Mario y yo normalmente, y este se lo cederé a él, que es el arrastre de vehículos, mobiliario y otros materiales ubicuos en el paisaje urbano que pueden agravar mucho estas consecuencias. Estamos hablando de este tipo de escenarios, de vehículos desde patinetes, bicis y motos hasta trenes, mobiliario urbano, mobiliario doméstico, mobiliario o elementos que encontramos en industria, en zonas comerciales, etcétera, etcétera, además de otros materiales. Pero esto se lo dejo a Mario. Obstruyen drenajes, generan presas donde no debería haber presas. Comentaba la compañía de L'Horta Sud, ¿no?, que
taponan las vías de drenaje, hacen que suba el nivel del agua donde no debería subir, incluso pueden forzar el colapso de estas estructuras, como algunos testigos de la Dana comentan que había como pequeños tsunamis, ¿no?, de vez en cuando, y probablemente esto se deba a los puentes que fueron colapsando gradualmente, y el atasco de esas vías de drenaje pues evidentemente favorece este tipo de procesos. Además actúan como vectores de contaminación, llevan hidrocarburos, sustancias químicas a ecosistemas acuáticos, pueden impactar personas o bienes. Un amigo que dice que el mayor desafío que le supuso volviendo a su casa en Catarroja, a escasos kilómetros de Barranco del Pollo, fue esquivar coches que llevaba el agua por el pecho, y que el problema eran los coches que iban impactando, ¿no? Te da un golpe un coche y eres una víctima mortal más prácticamente segura. Y además, por supuesto, multiplican las pérdidas económicas. Como 1/3 de las pérdidas declaradas por el consorcio se deben única y exclusivamente a los alrededor de 144.000 vehículos dañados, que se dice rápido. Vamos a intentar centrarnos un poco en un tema y aquí tomo un poco el relevo de la compañera Nakamarasa, que la verdad es que una presentación muy interesante porque ha explicado algunos conceptos, ¿no?, que yo pensaba abordar en la presentación, que es un hidrograma, medidas duras, blandas, basadas en la naturaleza, etc. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué medidas se pueden tomar para mitigar no solo el problema de estos objetos arrastrados por inundaciones urbanas, sino en general inundaciones urbanas. Tenemos medidas que podemos tomar antes del evento, ¿no?, lo que llaman ante factum, ipso facto, es decir, durante el evento, y post factum, después de que se produzca el evento. Antes de la inundación podemos tomar medidas, esto lo comentaba también la profesora Nakamarasa, podemos tomar medidas in situ o ex situ, es decir, en la propia zona urbana o en la cuenca donde normalmente estas inundaciones de origen pluvial se gestan, ¿de acuerdo? Entre las medidas ex situ podemos catalogarlas, esto lo comentaba también la profesora Nakamarasa, entre medidas grises y medidas verdes. Las medidas grises, ¿qué son? Aquellas que corresponden a actuaciones ingenieriles puras y duras. Se llaman grises porque al final lo que vemos es hormigón, es acero, es materiales constructivos, ¿no? Son medidas más duras, suelen tener mayor reticencia a nivel popular, y podríamos destacar pues la construcción de presas o azudes, las canalizaciones o derivaciones de cauces, la construcción de motas o diques, ahora hablaré un poquito de cada una, y lo que conocemos como tanques de tormenta normalmente. ¿Qué hacen las presas o azudes? Pues mira, entre otras muchas funciones que cumplen, generación de energía, riego, incluso usos recreativos o paisajísticos, tienen una función de laminación de las inundaciones. Es decir, esto que vemos aquí a la izquierda es la presa de Forata, que se hizo bastante famosa el día de la Dana. A la presa de Forata le llegaban, si no recuerdo mal, hablo de memoria, pero no sé, más de 2.000 metros cúbicos por segundo, y solo liberaba unos 800, creo recordar. Menos de la mitad. Es decir, reciben, si el embalse está relativamente vacío, más caudal del que liberan, con lo que laminan, ¿no?, o amortiguan de alguna manera el impacto de las inundaciones. La de la derecha es la presa del Buceo, que también pues, cumplió esta función con un gran coste, pero al final aguantó. Entonces, las presas, que generalmente tienen una cierta mala prensa porque tienen mucho impacto, sí cumplen esta función. Lo que pasa es que son medidas muy duras. Bueno, o sea, nadie quiere que lo desplacen de donde ha estado viviendo toda la vida para de repente crear un embalse. Bien, las canalizaciones o derivaciones, que aquí estamos muy familiarizados con ellas. Esto que vemos aquí es una imagen que bueno, hemos visto en cartografía, aquí lo vemos en una ortofoto, una foto aérea. Zona inundada al sur de la derivación del río Turia, que corresponde al Plan Sur, una obra bueno, dura realmente, ¿no?, del desarrollismo franquista, pero que es verdad que sirvió de barrera para proteger una parte de la ciudad, la parte al norte del río. Con esto no sé si si hace falta que lo diga, pero no estoy defendiendo un tipo de actuación u otro, ¿eh? Estoy poniéndolo todo encima de la mesa y probablemente la solución será, como comentaba la profesora Nakamarasa, una combinación de algunas o todas estas medidas, ¿de acuerdo? También podemos construir motas o diques que
básicamente consiste en construir barreras para evitar que el agua llegue a ciertos puntos donde no queremos, bien para que no desborde los cauces, o bien para evitar que inunde determinadas zonas. Y por supuesto la construcción de tanques de tormenta, es decir, grandes infraestructuras donde va a parar parte del caudal de avenida. En muchos casos estos tanques de tormenta no son del tamaño de esta especie de catedral, esto está en Tokio, son más pequeñitos, se dedican más a recoger la primera escorrentía, que es la que suele contener mayores niveles de contaminación. Otros de mayor envergadura sí tienen capacidad laminadora realmente, ¿no?, de amortiguar esas inundaciones. Bien, eso sería un poco las medidas estrella grises, las más duras, las ingenieriles convencionales, por decirlo así. Luego tenemos lo que llamamos medidas verdes, o también conocidas como soluciones basadas en la naturaleza, que comentaba la profesora Ana Camarasa. Aquí principalmente hay dos líneas de actuación. Una, respetar las llanuras de inundación, es decir, las zonas donde los cauces fluviales, en situaciones de avenida, muy de vez en cuando, tienden a expandirse. Ahora las desagregaré un poquito. Y luego todo aquello que contribuya a mejorar la infiltración. Aquí podríamos decir, más que mejorar la infiltración, a frenar o hacer más lenta la llegada del agua a las partes bajas de la cuenca. ¿De Sobre las llanuras de inundación, ¿qué podemos hacer? Pues mira, restaurar cauces. Por ejemplo, esto se ha comentado ya, zonas que hay construidas en llanuras de inundación de determinados cauces, aprovechando a lo mejor la destrucción causada por una inundación, decimos, oye, pues no vamos a volver a construir aquí. Y hemos construido muchísimo en llanuras de inundación. Tiene una cierta lógica, al final los núcleos de población han tendido a desarrollarse en la cercanía de ríos, entre otros, ¿no? Esto que vemos a la derecha, por ejemplo, es una construcción, un asentamiento en Alemania que está en un meandro de un río. Pues vienen las inundaciones de 2021 y pasa lo que vemos en la imagen. Bien. Otra cosa que podemos hacer es aprovecharnos de las soluciones basadas en la naturaleza creadas por la naturaleza. Por ejemplo, los humedales, las marjales. Hubo una época, también en el desarrollismo, que se secaban para evitar la malaria, para intentar mantener los que tenemos e incluso rehabilitar algunos que se perdieron. ¿Por qué? Pues son zonas muy extensas que pueden abarcar o pueden contener una cantidad de caudal increíble. Subiendo muy poquito el nivel pueden laminar o tragarse una parte muy importante de las inundaciones. Y luego una medida un poquito más impopular, que es crear lo que se conoce como zonas de sacrificio. Es decir, aceptar que habrá un área determinada que se inundará, sacrificarla en ese sentido. Esto es un dilema, es un poco el dilema que ¿sabéis? El del tranvía, ¿no? El dilema filosófico es del tranvía, que si lo mueves, no lo mueves, matas a uno, matas a cinco. Pues aquí lo que suele ocurrir es que las zonas de menos valor suelen actuar como zonas de sacrificio. Por ejemplo, es más fácil indemnizar terreno agrícola que terreno urbano, así de fácil. Y es más probable que no se produzcan muertes en terreno agrícola que en terreno urbano. Bien, todo esto son soluciones poco que ponemos encima de la mesa. Lo que preguntaba la compañera de la Horta Sud. ¿Qué se está haciendo? No lo sé, nosotros las explicamos, las enseñamos, no estamos a cargo de eso, a duras penas, somos mindundis, apenas nos hacen caso, quiero decir. Esto no digamos que no es nuestra responsabilidad directa como profesores. Bien, ¿qué podemos hacer para mejorar o facilitar la infiltración? Pues, en primer lugar, mantener o incluso recuperar las zonas forestales. Una zona vegetada es una zona que infiltra más, la vegetación esponja el terreno, mejora la infiltración, pero es que además frena el avance del agua. Las raíces, los tallos, plantas, lo que sea, frenan el avance del agua. Aplanan esos hidrogramas, esos picos que nos enseñaba la profesora Ana Camarasa, los aplanan, hacen que sea más gradual y por tanto laminan o amortiguan el efecto de las inundaciones. Lo mismo hacen los aterrazamientos, normalmente con finalidad agrícola. Quitas pendiente, permites que el agua infiltre o por lo menos que no corra tanto. Se pueden crear también lo que se conoce como parques de laminación, no sé si habéis visto alguno. Son zonas deprimidas que se forman una especie de balsas para que se aprovechan para hacer parques y demás, y que en caso de inundación pues pueden retener parte del caudal y evitar que cause daño.
Y bueno, esto correspondería más a una medida más in situ, no tanto en la cuenca, sino más en los entornos urbanos, pero favorecer la implantación de los SUDs, que comentaba la profesora Ana Camarasa, sistemas urbanos de drenaje sostenible, pavimentos que permitan, que faciliten la infiltración, evitar el sellado del suelo. ¿Y qué podemos hacer in situ? Es decir, en la propia zona urbana. Pues tenemos también medidas, pero aquí principalmente es urbanismo, urbanismo, urbanismo y más urbanismo. Primero, obvio, no construir en zonas inundables. Esto no es tan fácil. A veces decimos zonas inundables y no inundables como si fuese una cosa binaria. No, cualquier zona es potencialmente inundable. Siempre que haya un episodio de lluvias, unas avenidas lo suficientemente grandes, prácticamente cualquier zona es inundable. Deberíamos decir tal vez zonas muy inundables o muy probablemente inundables. Cuando el daño ya está hecho, ¿qué podemos hacer? Pues eso, mejorar procesos de infiltración, sistemas urbanos de drenaje sostenible. Por supuesto, tener una red de drenaje, incluso con actuaciones grises, actuaciones duras, canalizaciones. A lo mejor es más conveniente pasar de las soluciones basadas en la naturaleza puntualmente y derivar un cauce que expropiar a miles de personas y decirle, oye, llevas aquí viviendo decenas, cientos o miles de años y ahora de repente te vas, ¿no? Hay que verlo. Y luego también, por supuesto, el anclaje de determinados objetos que pueden ser potencialmente desestabilizados. Lo que comentaba, bueno, lo tratará en profundidad el profesor Mario Franca. Anclar vehículos, obviamente no, pero tal vez sí contenedores, por ejemplo. Contenedores de transporte marítimo que se utilizan con diversa finalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué podemos hacer en el momento de la inundación? Pues tomar medidas condicionales o sistemas de alerta temprana. Veámoslos detenidamente. En primer lugar, si hablamos de medidas condicionales, ¿de qué estamos hablando? Cosas tan elementales o tan de sentido común como, por ejemplo, decir, oye, no aparques en tal zona si hay un riesgo de lluvia. Así de sencillo, ¿no? Aplicar restricciones de desplazamiento, incluso no una recomendación vaga con un mensaje a las 8 de la tarde que te diga, oye, que no, incluso decir, no se puede desplazar nadie entre estas horas si no es con una causa más que justificada. E incluso, pues eso, tomar medidas ya más drásticas, decir, y si todo lo demás falla, sube a niveles superiores, ¿no? Si estás en una zona urbana. Y como última medida, me gustaría detenerme un poco, que es un tema que ha dado mucho de sí, ¿no? Los sistemas de alerta temprana. Esta para mí es la medida estrella, y voy a explicar por qué. Esto es una opinión personal y subjetiva, pero, a ver, cuando todo falla siempre te queda el avisar a la gente y lo prioritario, salvar vidas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un sistema de alerta temprana? Un sistema de alerta temprana no es un mensajito al móvil cuando el daño ya está hecho. Un sistema de alerta temprana es una provisión de información que permita tomar decisiones efectivas y acertadas cuando se está desarrollando o se desarrollará próximamente una catástrofe, sea una inundación, sea del tipo que sea. Requiere un conocimiento del fenómeno, lo tenemos. Requiere también la detección a tiempo, en el caso de la Dana los avisos estaban. Requiere monitorización, aunque aquí abajo veis el hidrograma que registró la única estación de aforo, el único equipo de medida disponible en la cuenca de la rambla del Barranco del Pollo, que a partir de los 2.000-2.300 metros cúbicos por segundo la arrastró la riada. Pero bueno, tenemos un sistema de monitorización que es el SAI, el Sistema Automático de Información Hidrológica, que funciona muy bien, formación de caudales cada 5 minutos. O sea, toda esta infraestructura la tenemos, ¿no? Tenemos capacidad de análisis, modelos hidrometeorológicos que no os podéis creer. Y capacidad predictiva, por supuesto. ¿Por qué es la medida estrella? Mirad, porque cualquiera que os diga que aunque el mensaje se hubiese enviado antes, aunque la gente hubiera hecho lo mismo, os miente por ignorancia o por mala fe. Está demostrado, y esto se ha estudiado en bibliografía científica, que los sistemas de alerta temprana reducen entre a la mitad y al 1% el número de muertes. Es decir, podríamos estar hablando de unos entre 100 y solo 2 o 3 muertos en el caso de la Dana, ¿no? Si lo traducimos al número de bajas que tuvimos. Es decir, los sistemas de alerta temprana sirven, pero no es un mensaje enviado tarde y mal. Es una actuación mucho más integral. Y además es increíblemente rentable.
Está demostrado a nivel Unión Europea que la implantación de sistemas de alerta temprana tiene unos retornos de unos entre 150 y 400 euros por euro invertido. No sé si sois de invertir, pero vamos, yo no creo que no hay ningún negocio que te dé esa rentabilidad, ¿vale? Aparte de salvar vidas, que es lo fundamental. Es decir, ¿por qué no tenemos un sistema de alerta temprana funcionando? ¿Por qué las autoridades competentes no sabían ni que existía el S-Alert dichoso, ¿no? Bien, hablando del S-Alert, me gustaría comentar muy brevemente poco dónde podemos mejorar. Es decir, ¿qué es un buen sistema de alerta temprana en la parte que concierne a la comunicación a la población? Bien, según el organismo competente a nivel europeo, un sistema de alerta temprana, cuando comunica, debe responder a las preguntas que en inglés suelen empezar por WH. What, where, when, why, etc. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos a la derecha el mensaje que nos envió la administración. Bien, vamos a empezar por el cuándo. Se envió a las 8:11 de la tarde. El daño ya estaba hecho. Todo lo demás nos lo podíamos haber ahorrado. No sirve de nada. O sea, si el daño ya está hecho, ya no es un sistema de alerta temprana. Como mucho es un sistema de alerta o ni eso. El qué, mal también. Decía que el fenómeno eran fuertes lluvias. No eran fuertes lluvias. No era una inundación pluvial, era una inundación fluvial. Era desbordamiento de cauces. ¿El dónde? En la provincia de Valencia. En Sagunto ni se enteraban de lo que estaba pasando. Tú le restas credibilidad si te pasas, ¿no? Si te pasas te lo pierdes. Es decir, si tú eres excesivamente cauto a la hora de limitar el alcance geográfico, estás desmereciendo el trabajo, ¿no?, de ese sistema de alerta. El por qué. Hay que explicarle a la población lo que está pasando. Desbordamiento, que se produce tal, inundaciones flash o relámpago, comentaba la profesora Ana Camarasa, que pasamos de nada al todo. Eso directamente ni se mencionaba, ¿no? Y el cómo proceder, cómo actuar, era, en el mejor de los casos, limitado. Evitar desplazamientos, evitar cualquier tipo de desplazamiento. Evitar cualquier tipo de desplazamiento, evitar huir de las zonas bajas y de zonas altas, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, insisto, es el sistema estrella. Salva vidas, funciona cuando todo lo demás falla, tiene un retorno de la inversión increíble. ¿Qué más quieres? Y luego ya están las medidas post factum, a posteriori, es decir, cuando el daño ya está hecho. Aquí quizá la cosa correspondería más a equipos de emergencia y demás, no me voy a extender, pero vaya, tener protocolos establecidos y conocidos. No solo establecidos, sino que las autoridades competentes y la población general los conozca, que tenga eso que se conoce como cultura del riesgo, ¿no? Noción de estar sometido a un riesgo. Que haya una priorización de las acciones. Yo no sé, imagino que muchos aquí estuvimos, ¿no?, en la zona cero después de la Dana, y aquello era como un manicomio, es decir, iba todo el mundo como pollo sin cabeza, como es natural, actuando de buena fe, pero como pollo sin cabeza, porque lo que faltaba, entre otras cosas, era coordinación y priorización de las acciones. O sea, a lo mejor lo primero es llevar agua para que la gente pueda beber, pero a lo mejor lo siguiente es, no sé, quitar residuos que están obstruyendo obras de drenaje y están haciendo que una zona permanezca inundada durante días, ¿no? Pero bueno, sobre todo, yo creo que lo más importante es analizar lo que ocurrió, que es lo que estamos haciendo aquí, lo que llevamos un año haciendo, para evitar que ocurra en el futuro y tomar las medidas que correspondan, por difíciles o por duras que sean, para evitar que esto vuelva a pasar, sea en la Horta Sud, en la cuenca del Pollo, o sea en el Carraixet, o sea en cualquier otro sitio. Como conclusiones, muy brevemente, remarcar el daño, aunque en este foro probablemente no es muy necesario, el daño que causan las inundaciones, que existen una serie de agravantes y que se están multiplicando algunos de ellos con el tiempo, y luego subrayar sobre todo la necesidad de tomar medidas a priori, durante el evento y a posteriori, y que no adoptemos solo una medida, sino que combinemos de todo el abanico que nos ofrece la técnica hoy en día, que adoptemos las medidas que sean necesarias para evitar, en la medida de lo posible, que esto vuelva a suceder y que haya una coherencia tanto espacial como temporal, que se tomen donde se deben tomar y que se tomen cuando se deben tomar. Nada más, muchas gracias. Si alguien tiene...
si alguien tiene interés por leer las publicaciones, son de tipo más técnico, he intentado mantener un tono lo más divulgativo posible. Las publicaciones que tenemos, bueno, el compañero Mario Franca y yo, en este tema, aquí tenéis un código QR donde las podéis descargar o nos podéis buscar. Están accesibles a todo el mundo. Moltes gràcies, Arnau. Passem ja a Mario, si voleu, segon ponent del panel. Sí, pero tengo que... Okay. Bueno, buenos días. Yo había preparado la ponencia en inglés, entonces los diapositivos serán en inglés, perdona, algunos con la información en castellano. Y yo también no soy, bueno, mi castellano es quizás de calle, he aprendido un poco informalmente, no es perfecto, pero creo que se comprende. Ok, yo soy Mario Franke, soy catedrático en Alemania, en el Karlsruhe Institute of Technology, y estoy aquí para hablar de este tema concreto que empezamos a trabajar juntos hace 3-4 años, la secuencia de las inundaciones en Alemania, y que este problema de los residuos, porque nos ha impactado mucho las imágenes de Alemania y nos impacta todos los días. La semana pasada en Indonesia, que cuando miramos las avenidas, las inundaciones, miramos casi todo menos agua. Okay, pero eso ya voy introduciendo. Aquí, sí, solo para una cuestión de ser correcto, los coautores de esta ponencia son varios, y esto submetemos hace poco tiempo un comentario por una revista, que es Water Resource Research, que es una revista de especialidad, será publicado dentro de un mes, 2 meses, y lo que voy a hablar aquí es el resumen de esa publicación que habíamos hecho. Hace un año también habíamos hecho una publicación con colegas de la Universidad Politécnica de Cataluña, que están trabajando también en esto. Bueno, yo tengo que ser rápido, sé. La motivación todos la sabemos, pero a mí me gusta siempre enseñar esta imagen. Esta imagen es de las inundaciones de la Alemania de 2021, por una cuestión también de ánimo, no sé si el tema es correcto, pero en Alemania ha sido tan o más impactante que aquí, ¿okay? Porque yo hablaba de esto ayer en Barcelona, y los colegas estaban muy admirados que tenía sido tan impactante, pero en la Alemania, en la Bélgica, Luxemburgo y Holanda han muerto más de 200 personas también, y los daños fueron equivalentes a aquí. Lo que me ha chocado como europeo y convicto es que en el medio de Europa se pasa esto con intervalo de 3 años, 200 muertos en el medio de Europa por una avenida. Eso que ha chocado, y pienso que mucha gente también, y principalmente la sociedad alemana, que es muy orgullosa también. Bueno, la motivación está aquí, no voy solo a señalar con especial interés que encuentro muy interesante, que es algo que puede mudar, porque el dinero infelizmente muda todo en el mundo, que es la componente financiera, que hace 2 semanas ha salido un informe de la World Wide Fund, de WWF, sobre la incapacidad del Banco de Inglaterra de controlar la instabilidad financiera que va a venir con los cambios climáticos. Por la motivación, sabemos que los cambios climáticos y la urbanización masiva son los contribuyentes principales para el incremento del riesgo de inundaciones, pero también, y eso que nos ha impactado hace 3 años en Alemania, o hace 4 años, los residuos, que es impactante en cualquier imagen. Si vemos la imagen siguiente, a la izquierda tenemos las imágenes de Alemania, hace 4 años, a la derecha de Valencia. Es muy semejante, ¿no? Tenemos madera, coches, materiales de construcciones, y fue eso que nos ha hecho decir, ok, no podemos manejar las inundaciones sin considerar este elemento. Entonces decimos que hay cambios climáticos, hay urbanización masiva y también hay residuos a controlar. La gente muere por impacto, la gente, los residuos hacen pequeñas presas que después se rompen y causando frentes de inundación todavía peores. Ok, y de esto que voy a hablar aquí hoy, esto es sabido,
y es increíble cómo la gente continúa a hacer planos de inundaciones solo con mapas que normalmente cuando los damos, yo lo he hecho también, cuando los damos al municipio, a la protección civil, son mapas del territorio con una mancha azul muy simpática y decimos la altura de inundación, y es todo. Pero las inundaciones son esto. Estos son los ejemplos aquí en Cataluña, que aquí San Lorenzo creo que es en Cataluña también, donde el transporte principalmente de madera ha impactado fuertemente y aumentado el riesgo, la peligrosidad y las consecuencias, como podemos ver. Solo en el caso del río Francolí, más de 20.000 árboles llegaron al pueblo y esas árboles fueron las responsables por la destrucción de puentes y también de lo incremento de los niveles de las aguas también. Aquí otra figura también de Valencia, y como he dicho, ya este fue un mal común en Alemania, en Valencia. Estas descripciones aquí, el bloqueamiento de puentes, los pequeños tsunamis que se forman cuando los puentes son bloqueados, los canales son bloqueados y de repente estas pequeñas presas se destruyen. Todo esto ha contribuido, como he dicho ya, para exagerar la peligrosidad de las avenidas. Y repito, cuando entregamos nuestros planos a la autoridad civil, a la protección civil, nunca lo consideramos. Es siempre agua y a veces decimos la velocidad, pero normalmente las autoridades quieren el mapa de inundación solo. Y en otros tipos de inundaciones también. Inundaciones, aquí no tengo, pero por ejemplo en hurricane, ¿cómo se dice? Huracán de Katrina, ha tenido una importancia muy grande. Ha habido mucha destrucción por barcos arrastrados, de coches arrastrados. Y aquí son imágenes del Tohoku tsunami en el Japón, en 2011 creo. Se ve, después del tsunami, no se ve agua, se ve residuos. Yo normalmente hago un juego con mis estudiantes, presento muchas imágenes de estas de avenidas y después las presento por 10 segundos y después las quito y digo para escribir lo que han visto. Y nadie escribe agua, bueno, uno o dos que escribe agua, pero normalmente nadie escribe agua y continuamos a planear las consecuencias de una inundación solo pensando en el agua. Bueno, esta es una división, fue una primera división que empezamos a hacer y lo que decidimos hacer, vamos a ir como ingenieros que somos, de un modo racional, poco a poco construir conocimiento relacionado con los residuos, sus consecuencias nas avenidas e inundaciones. Esto es una pequeña división, hay diferencias, pero la mensaje es que sean inundaciones fluviales, significa que el río que desborda y que la agua pasa por los pueblos, sejam flash floods, la agua viene de los montes, pasa por las calles hasta el río, sejam inundaciones costeras, de huracanes, por ejemplo, o tsunamis, o costeras también bueno, con la supresión de la atmósfera, bueno, casos muy específicos, pero los residuos tienen un papel siempre muy importante. Repito no. A seguir tengo otro slide sobre esto. Las consecuencias son muchas. Arnau ha hablado de algunas ya, pero claro que hay una resistencia al flujo, se hace más lento, hay pequeñas presas, pero voy aquí a señalar dos que son muy importantes, que el colega ha referido sobre los puentes, Nacho Paya, que la respuesta de la emergencia. Muchas veces las calles son impracticables, no se puede pasar una ambulancia, no se puede pasar nada. Y esto es muy importante y los residuos tienen una importancia muy grande ahí. Y después es la recuperación. Sabemos que aquí en Valencia hay demorado muchos meses a que las calles estuvieran limpias. Y estos residuos son focos de polución. No Río Grande do Sul, en Brasil, el año pasado, o este año, sí, las grandes avenidas también, ha habido focos de tétano por cuestiones de residuos, también se relaciona con estos residuos. Entonces, la recuperación a medio termo, largo termo, también es muy afectada por los residuos.
Esto fue un poco de nuestro trabajo. Foi o primeiro artigo que habíamos escrito, que foi basicamente vamos mirar o que há. Habíamos puesto muitos estudantes, como os que estão aí, los contratamos e foram online ver muitos periódicos, o que havia dos últimos 20 anos de avenidas, e miram a imagem que vem, vê troncos, vê coches, e fazer estatísticas de mais de, não sei, centenas de imagens. E este é o primeiro passo, compreender o que há. E assim compreendemos quais são os resíduos que estão mais presentes, e esses são os primeiros que temos de mirar quando organizamos o território. Há que ter informação para priorizar depois a investigação que há seguido. E com isso, eu creio que podemos fazer algo já. Havemos hecho já um pouco para esses resíduos que identificamos. Fomos outra vez a catálogos de coches, a catálogos de contenedores, catálogos de casas, tudo, e los identificamos todos, e havemos hecho um trabalho que intentamos descobrir para cada combinação de velocidade de flujo com altura de flujo, quando esses objetos se empiezan a mover. Bueno, é um pouco técnico, pero a questão é caracterizar quando esses objetos en que inundación empieza a ser peligrosos. Todavía, aquí neste diapositivo, algo que quería destacar, hay unas barreras para la integración. Hay mucha incerteza aquí, hay falta de conocimiento, falta de modelos, pero yo creo que con que temos conseguimos hacer algo. Y hay una palabra aquí que é uma palavra que especialmente que eu queria enfatizar, que é a palavra inércia. Eu sou engenheiro também, pero me ha movido muito a estudar muitas coisas. Pero sei também que os engenheiros les gusta estar em seu despacho a hacer agora cada vez mais uma checklist. Nos estamos transformando num burocratas. Também somos mais baratos, nos pagam menos, também é verdade. E eu creio que não, que há que pegar as coisas e a informação que se pode transformar em prática também. E esta é um pouco a ideia que temos aqui. Bueno, estas são uma das ideias também, perdão, havia olvidado este diapositivo. Há algumas aplicações iniciais para proteger esta mesma imagem de Tóquio que Arnaud ha ensinado também. Pero a ideia principal de minha ponencia, que é uma espécie de recto a los engenheiros, é que hagam algo com o que existe. Existe muito conhecimento. A quantidade de artigos científicos que saem sobre tudo é enorme. Eu, quando comecei a trabalhar, há quase 30 anos, me acuerdo, tive a sorte de estar numa empresa com um professor universitário. E antes de cada projeto, de projetos práticos, de canales e coisas assim, nos dava artigos de um periódico, Journal of Hydraulic Engineering, para lermos sobre o tema antes do projeto. A empresa foi à falência, ok? Se quedou sem dinheiro, porque não era rentável fazer isso. Mas era uma forma de trabalhar completamente diferente. Agora não. Somos baratos, como he dicho, temos que fazer rápido e queremos normas para nos libertarmos da responsabilidade. Então somos baratos. Bueno, esta é uma reivindicação de um engenheiro. Todavia, apresentamos esta figura que diz uma espécie de roadmap, um mapa, como fazer algo já. Estão aqui muitos artigos científicos que qualquer engenheiro pode, se perder uma meia hora, los compreende, são simples. E pode, a parte inicial, análise hidrodinâmica, esse é o que hacemos. Com base nisso, podemos ir às calles e tentar compreender o que está aí na calle. Quantos coches tem esta calle normalmente? Se é domingo, tem menos que es lunes. Pero conseguimos ter uma ideia. E se passa a avenida el domingo por la mañana o el lunes por la mañana, es diferente. Y después vamos a Hazard Assessment, a mirar si esta avenida combinada con esta ocupación sea un peligro o no. Y despacito podemos empezar a comprender la ciudad y comprender esta calle terá problemas. Entonces, ¿qué me dice eso? Bueno, las ambulancias nunca podrían ir por esta calle. Outra coisa, se temos um sistema de alerta, ok, quitamos as coisas desta calle quando sabemos que vai haver algo. Muitas coisas se pode fazer, e mesmo do ponto de vista de planejamento. Esta calle não pode ter coches, ou esta calle tem que ter os contenedores amarrados. Bueno,
Nos creemos que hay muchas cosas que se puede hacer con paciencia, con tiempo y con presupuesto, claro. Apresentamos também muitas coisas que se pode fazer. Eu aqui, mais importante, creio aqui para esta casa, a policy não é política, é fazer regulamentos, sim. E também, eu insisto, a parte financeira. Os seguros são grandes. Bem, eu venho da Alemanha, toda a gente tem seguros. Eu tenho 4, pero tenho poucos. Pero os seguros são os grandes reguladores da sociedade e poderíamos utilizá-los um pouco. Okay. Si cuidamos de la ciudad, quizás los seguros un poco más barato. Okay. Bueno, y hay muchas otras cosas que podemos hacer también, avisos y todo que hablamos aquí. Solo una cosa, como he dicho, yo creo que se puede hacer algo con lo que tenemos. Yo he hecho ya un curso experimental, lo experimenté, gratuito, con unos ingenieros, y es algo que me ha dado un poco de placer. Hacemos una aplicación, un pedazo de una ciudad, a ver si empezamos a comprender el territorio ahí. Esto que estamos intentando hacer, y yo creo que hay que ser experimental e intentar las cosas, yo creo que es un poco lo que debemos hacer también a nivel de la universidad. Esto es para mostrar que estamos haciendo muchas cosas relacionadas con los residuos, también relacionadas con los plásticos y todo que está en la calle y que interrumpe el flujo y los sistemas de drenaje. Este es un proyecto muy interesante que hacemos con La Coruña. La Universidad de La Coruña, tenemos muchas colaboraciones, bueno, está un poco de publicidad, por eso paso. Es un postfácil que ha escrito ahora, antes porque ha visto muchas ponencias muy interesantes. El cambio climático es verdaderamente, estoy muy contento que toda la gente habla de eso, porque hace 2 días ha tenido una discusión con un colega en Barcelona, él no es de la UPC, pero ha tenido una discusión con un colega, no digo dónde es ni quién es, que estaba harto de hablar de cambios climáticos, me ha hecho un poco... Entonces, y he visto una noticia de mi país que parece que anunció con la COP30 que va a contribuir con 1 millón de euros para el fondo de adaptación. 1 millón de euros es un piso de tres habitaciones en el centro de Lisboa, en este momento. Bueno, vale. Y hay un libro muy bueno que aconsejo de Frederica Otto, Angry Weather, que está a 24,60 en la Casa del Libro también, que puede ser también una lectura muy interesante, que es muy fácil. A la cuestión de la urbanización y a otros efectos no lineares que la profesora Karamazza, creo, ha hablado, y este es uno de los residuos, y nos creemos que es muy importante y que hay cosas que podemos hacer ya. Bueno, esto un poco fue mi ponencia, ha sido rápido, espero que rápido suficiente. Y la última también la he escrito ahora, que luchar contra el nihilismo epistémico, que ha sido abordado aquí mucho, que la incapacidad de comprender, bueno, que la vida es complicada y da trabajo, es mismo así, y la gente prefiere no acreditar en nada. Yo fumé muchos años, y era tonto porque fumaba, y via las imágenes en el pacote, y fumaba. Hasta un día me ha dicho que es mejor no. Y yo creo que es lo mismo con los cambios climáticos. Vamos delante del muro y no paramos. Ok, gracias. Bueno, y ahora yo creo que le da tiempo muy breve a Claudia, ¿no?, de presentar. Sí, moltes gràcies. Ui, ho faré en 5 minuts, me sap molt mal, però és que ja és molt tard. Jo volia contar-vos una iniciativa que vam començar a treballar a la Clínica Jurídica per la Justícia Social, que és la clínica jurídica que hi ha a la Universitat de València. No sé si coneixeu el concepte de clíniques jurídiques, que és com un lloc on els estudiants fan pràctiques l'últim any de la carrera. I com sabeu, la clínica jurídica, la primera resposta que va donar quan va succeir la Dana, la primera resposta que va néixer dins de la clínica jurídica va ser prestar assistència jurídica immediata a la comunitat universitària afectada per la Dana. I això va ser un poc la principal línia i la primera línia d'actuació, intentar ajudar-los en el nostre cas de dret administratiu al tema de les subvencions, si tenien dret a subvencions, com sol·licitar-les, però hi havia altres àrees.
Això va ser la resposta immediata, però sí que se'ns va quedar un poc l'espineta de dir d'acord, hem ajudat a la comunitat universitària en la situació esta concreta, però anem a intentar buscar i tractar d'aprofitar esta catàstrofe per a tractar de millorar la situació preexistent i tot el que ens ha portat a aquesta situació. Això ens va dur a fer un anàlisi, un poc de pensar en quins mecanismes jurídics hi ha disponibles per a evitar i per a fer front a catàstrofes d'aquest tipus. Com sabeu, en el nostre ordenament jurídic, la resposta general o la normal és una resposta reactiva, ordinària, molt centrada en indemnitzar i cobrir danys, és la resposta que preveu de responsabilitat enfront de danys, en un cas penal, que és el cas que actualment encara es troba obert, i en el cas que la resposta penal no siga l'adequada, i en altres molts casos, la responsabilitat administrativa, que ja també s'ha comentat en este congrés. Nosaltres vam tractar d'obrir una miqueta el panorama i tractar des d'una perspectiva un poc més estratègica, més propositiva, explorar, o inclús des d'aquestes idees de mesures de prevenció que comentava la professora Alba Nogueira este matí, explorar si la dana podia constituir com un punt d'inflexió per a tractar d'aplicar els conceptes de litigi estratègic, que és un concepte que ja porta molts anys, des dels anys 60, sobretot en entorns més, contexts jurídics més anglosaxons, el context americà, contextos neoliberalitzats del sud global, en el qual se basen en molts casos demandes un poc contra en casos de discriminació, de drets d'indígenes o drets de la minoria, i el concepte de litigi estratègic és, a diferència dels litigis normals, que el que busquen és solucionar una situació, tenim un conflicte i a través del litigi o de generar aquest litigi tu busques solucionar aquesta situació, a través del concepte o d'esta metodologia dels litigis estratègics tu el que fas és generar conflictes on aparentment no n'hi ha. Aleshores, el que volíem era, i el que vam fer i estem fent, volia presentar-vos, no sé si el trobaré, un treball que vam elaborar conjuntament amb els estudiants, que és molt interessant i que està disponible online. Vam tractar de pensar com aquesta idea de litigi estratègic, de generar un conflicte per a tractar de millorar la situació en general, intentar forçar des de procediments judicials, o no necessàriament judicials, però la principal idea seria a través de procediments judicials, intentar forçar millores en el nostre ordenament jurídic. El que vam fer inicialment l'any passat va ser aquest informe en el que principalment puc fer arribar, i això, si el busqueu online està disponible, en el que principalment analitzàvem aquest concepte de litigi estratègic, perquè així l'he contat en mig minut, però té molts altres factors i elements molt més interessants. Analitzàvem altres litigis estratègics, com això s'havia portat al canvi al context del litigi ambiental, el litigi climàtic, i quins litigis climàtics ja s'havien donat. En el nostre cas, en Espanya tenim molt poca trajectòria, a diferència d'altres contextos jurídics, però Greenpeace sí que havia intentat, ja n'hi ha un poc de jurisprudència sobre la matèria, un intent un poc fallit, però ja n'hi ha com un inici en aquesta matèria, i el que ens quedava més pendent i en el que vam començar a treballar va ser en com podríem aplicar això a incompliments normatius que se podrien detectar com a conseqüència de la dana, des del punt de vista de normativa que no s'està aplicant i que s'hauria d'aplicar, que ja o bé des de normativa europea, normativa estatal, que no se manifesta en la realitat física o en la realitat, n'hi ha moltes normes. Este matí hem parlat de moltíssimes normes, moltíssims plans, i tots aquests plans, si la ciutadania ens mobilitzarem i volguérem, a través podríem exigir que s'aplicaren i se compliren. Aleshores és un poc intentar obrir vies per a, o inclús inactivitat de l'administració. L'administració està obligada a fer determinats plans de prevenció, a fer determinades qüestions, ho hem comentat avui, tots aquests incompliments, tractar de convidar a la ciutadania mobilitzada a fer
generar un litigi, generar un problema, conflictivitzar-lo per a intentar millorar l'ordenament jurídic en general. I aquest és el treball que estem fent. M'agradaria explicar-vos molt més, tenia així preparat molt més per a contar-vos, però tots tenim fam. Si voleu, aquí vull que vos conte, si no està vespre podem continuar, però és un poc aquesta idea, tractar de buscar formes que n'hi ha de generar problemes i forçar canvis institucionals, de polítiques, normatius, a través d'esta ferramenta que és bastant novedosa en el nostre context, però que en altres contextos està molt més... És un canvi un poc també de pensament, instrumentalitzar un poc la judicatura, forçar els jutges a prendre també un paper més proactiu i de compromís, intentar forçar els poders executius a prendre més mesures, però és un poc formar part de manera activa del canvi sistèmic, ja que des d'on estem, de la universitat, no prenem les decisions. Intentar ajudar, forçar o donar eines per a com poder fer aquestes qüestions. Vos remet a l'estudi i ja que m'escriviu o me pregunteu o el que siga, perquè jo crec que és una proposta que seguirem treballant i que és molt bonica. Gràcies. Pues moltes gràcies, Clàudia. Yo només un comentari que es un consuelo, pero un consuelo un poco triste, ¿no, Mario? Cuando tú comentabas, dice, esa mancha azul que a veces pintamos en los planos, ¿no? Que es inundabilidad, a veces tengo que poner una foto al lado, dices, bueno, no ven agua, pero ¿cómo dices el contraste de la realidad con la mancha azul? Que un ingeniero piense, tenga que reflexionar en decir, la mancha azul tiene estos efectos, esa conexión con la realidad que a veces hasta a los alumnos les cuesta ver, es una reflexión muy buena también para nosotros, ¿no? Desde el derecho de plantearte esas normas escritas, que ha pasado, tiene que pasar una dana para que nos planteemos cuestiones de eficacia, de coordinación administrativa, de competencias, o sea que la realidad nos abre un poco los ojos y me alegro mucho de esa tender puentes, ¿no? Entre un área de conocimiento un poco específica y la nuestra. Y yo no sé si dar ni siquiera turno de palabras porque la hora es... Podem organitzar... Si alguien quiere intervenir o... Sí, esta vesprada, si no, tindrem temps, Albert podrà fer la seva presentació i podrem continuar, tenim més temps esta vesprada i seguirem tractant de molts d'estos temes perquè tenim aquesta perspectiva territorial i urbanística que jo crec que heu donat vosaltres, heu obert la porta per a que esta vesprada aprofundim en aquests temes, també en arquitectes urbanistes i en professors especialitzats en la matèria. Jo crec que si n'hi ha dubtes, després podem, si estareu. Sí. Bueno, tu no, Mario? Jo estaré un dia. Pues a Mario li maretem. Gràcies. Pues muchas gracias a todos.